Hay una empresa de videojuegos que ha ganado fama en los últimos años por haber interpuesto más demandas contra fans que por haber hecho videojuegos. Esa empresa, si estás un poco metido en el mundillo, se trata de Nintendo. A pesar de ser una de las empresas más grandes y antiguas de la industria, al fontanero italiano con bigote no le gusta que sus propios fans hagan cosas como crear juegos basados en sus personajes, hacer remakes, crear programas para jugar a juegos antiguos y en general todo lo relacionado con la piratería. A pesar de ello, aún podemos encontrar páginas de dudosa legalidad en cuanto a propiedad intelectual se refiere, en los cuales podemos ver copias descaradas de sus juegos. ¿Pero es todo esto legal? Cuando Nintendo detecta que un fan o una tercera persona ha utilizado contenido que les pertenecen, interponen una demanda en la que no solamente piden que esa actividad se pare, sino que en ocasiones también piden indemnizaciones superiores al 1.000.000 de euros. Ahora bien, ¿en qué se basan para demandar a estas personas? El principal argumento que utilizan las grandes empresas de videojuegos para ejercer acciones contra sus fans o contra cualquiera que cree copias de sus juegos es la ley de propiedad intelectual. En España, esta norma está regulada en el Real Decreto Legislativo 1/1996 y a su vez también existe un montón de normativa de la Unión Europea. En su primer artículo atribuye la propiedad intelectual de cualquier obra a su autor. La propiedad intelectual permite al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, o sea, a ganar dinero. Esto significa que solamente Nintendo puede decidir si un juego de Mario puede ser hecho y publicado. Aparte de la exclusividad sobre la obra, el autor tiene reconocidos toda una larga lista de derechos, como decidir si su obra ha de ser divulgada, ya sea en su propio nombre o bajo un seudónimo, y el que más nos interesa para el caso de Nintendo: exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier modificación. En lo que respecta a los programas de ordenador, incluyendo a los videojuegos, la ley les dedica un título entero para ellos solo. La protección que otorga la ley a los programas es muy extensa. Se incluye no solo el software en sí mismo, sino también la documentación que permitió su creación, guías y manuales. Un poco a modo de complemento, que sepáis que en la Unión Europea, para proteger los programas de ordenador, en una de las cosas en las que más se fijan es en el código base o código fuente del juego, ya que aquí es donde se reúne toda la información básica del programa, donde se encuentra, digamos, la esencia misma. Ahora bien, si queréis aprender sobre códigos fuente o códigos madre, id a ver un canal de informática, que aquí estamos con leyes. Como infractores de los derechos de propiedad intelectual, según la ley española, no se incluyen a las personas que descarguen juegos piratas. Sí, como me estás escuchando, tener juegos pirateados no es una infracción. Para fundamentaros esta afirmación, solo hay que echarle un vistazo al artículo 102 de la Ley de Propiedad Intelectual. En este artículo se incluyen como infractores a las siguientes personas: 1. Quienes pongan en circulación una o más copias de un programa de ordenador conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegítima. 2. Quienes tengan con fines comerciales una o más copias de un programa de ordenador conociendo o pudiendo presumir también la naturaleza ilegítima. Y por último, quienes pongan en circulación o tengan con fines comerciales cualquier instrumento cuyo único uso sea facilitar la eliminación o neutralización de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador. O sea, craquear un programa, el poder desbloquearlo. Según este artículo, si solamente descargáis juegos o programas para utilizarlos en vuestra casa sin compartirlos con otras personas o utilizarlos para trabajar, felicidades, no estáis incumpliendo la ley. Es muy importante subrayar y destacar que el uso que le vais a dar tiene que ser particular. O sea, para usarlo vosotros, no para empezar a subirlo por internet ni venderlo. Eso sí, si creáis un juego utilizando personajes que son propiedad de Nintendo, los subís a la web y la gente lo descarga, ahí sí que podríamos tener un problemilla. Por medio de estos derechos reconocidos a los autores, Nintendo tiene la potestad para decidir qué se hace con sus juegos. Si detecta que alguien los modifica y además comparte la modificación con otros usuarios, podrá demandarles. Ahora bien, gracias a las declaraciones de un ex abogado de Pokémon, podemos saber cómo suelen trabajar estas empresas. Según McGowan, ex abogado de Nintendo, la empresa no emite solicitudes de retiro de inmediato, sino que primero verifican si el proyecto está financiado. Si reciben financiación, entonces ahí es cuando se involucran. Según el ex jefe jurídico de la compañía, la preocupación principal
principal de Pokémon Company radica en no permitir que los fans paguen por proyectos que podrían no contar con la aprobación de la empresa. Un caso un poco parecido a lo que pasó en su día con Palworld, un juego en el que originalmente ibas a ir por un mundo abierto matando Pokémon. Y eso pues como que a Nintendo no le hacía mucha gracia. En estos casos, las compañías se basan en el derecho exclusivo de la obra, así como a su derecho a que la obra no sea modificada. Pero ojo, porque las parodias que no puedan ser confundidas con la obra original sí que están permitidas, según el artículo 40 de la Ley de Propiedad Intelectual. Sería muy interesante poder ver a alguien hacer una parodia de Pokémon y que Pokémon Company no pudiese reclamarle ningún tipo de derechos de autor. Cambiando un poco de ejemplo, ¿os habéis dado cuenta de que ahora en Twitch se emiten series y películas enteras? Esto también sería una práctica contraria a las leyes de propiedad intelectual, ya que quien emite este tipo de contenido ni es el autor ni está autorizado para ello. En este caso, el responsable sería Twitch y sería a ellos a quienes les acabarían demandando. Esta responsabilidad surge del artículo 17 de la Directiva Europea 790 de 17 de abril de 2019, en la cual se regulan los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital. Por esto mismo las plataformas son tan pesadas con todo el tema del copyright y los derechos de autor, porque si nosotros nos portamos mal, quienes acaban pagando son ellos. Para que un autor pueda proteger su obra y asegurarse que la misma esté protegida, es muy importante registrarla en el registro de la propiedad intelectual. Una vez que una obra queda registrada, se podrá incluir el famoso símbolo de la CEC dentro de un círculo para hacer saber al resto de personas que esa obra está registrada. El tiempo máximo de eficacia de los derechos de propiedad intelectual son 70 años desde la muerte del autor. Como Nintendo es una empresa, hasta que no desaparezcan y se extingan, cosa que, la verdad, dudo mucho, van a tener sus derechos bien protegidos. La segunda medida que las empresas pueden utilizar para proteger sus juegos son los derechos de propiedad industrial. Esto es una esfera aparte de los derechos de autor, en la que se incluyen las patentes y las marcas. Las marcas son el nombre comercial, el diseño, la imagen, el logo, el color, el sonido y la forma del producto, así como cualquier otra característica visual que permita distinguir los productos o los servicios de una empresa de las de los demás. Registrando una marca, Nintendo puede asegurar que nadie haga uso del nombre y logo de sus juegos, lo que provoca que nadie pueda sacar un juego llamado Mario Bros o Metroid o Animal Crossing o lo que queráis. Las patentes, en cambio, son un poquito más complejas. Se tratan de un título que permite a un inventor o a un creador que se le reconozca un derecho para que solo él pueda usar su invento. El tiempo por el cual una patente estará protegida será por un tiempo máximo de 20 años. Durante este tiempo nadie podrá usar el invento patentado, pero este será público y cualquiera podrá conocer los detalles del mismo. En el mundo de los videojuegos, las patentes se utilizan bastante para proteger mecánicas especiales y propias. Varios ejemplos serían los logros de Xbox, patentados en el año 2011 por Microsoft, o los juegos en las pantallas de carga por parte de Bandai Namco, patentados en el año 1995. Por parte de Nintendo, patentar mecánicas de videojuegos se ha convertido en su segunda actividad favorita después de demandar a sus fans. Solo en el último juego de Zelda, Tears of the Kingdom, patentaron más de 30 mecánicas entre la ultramano, habilidades de NPCs, interacciones de Link con el mundo e incluso pantallas de carga. El motivo por el cual las empresas están tan encima de los derechos de propiedad intelectual e industrial es para evitar que todo el dinero que han invertido durante años acabe siendo aprovechado por otro. Tú solo imagínate gastarte 500 millones de euros en hacer un proyecto y que tras publicarlo cualquier persona pueda cogerlo, copiarlo y venderlo como si fuese suyo. Para eso existen estas leyes, para proteger a quienes invierten y hacen avances científicos o industriales. Y sí, ya sé que muchas veces todo el tema del copyright nos fastidia muchísimo, ya que nosotros queremos ver una película o queremos ver cualquier cosa y al final no podemos hacerlo. Pero bueno, pensadlo en parte de esta manera: si no pagásemos por los productos que consumimos, nadie haría nada nuevo. Pero bueno, como siempre, me gustaría preguntaros vuestra opinión sobre este tema y si pensáis que la legislación es demasiado rígida o si pensáis que debería ser mucho más abierta. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.